Continuamos en el programa del profe Morales hasta las 6 de la mañana, en la hora que dedicamos a Venezuela y específicamente a la única persona con la que es posible hablar para conocer la verdad, para conocer sin vueltas, aunque duela, qué ocurre en Venezuela. Y ese es nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny, profe. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Jenny, a todos los que nos escuchan, nosotros estamos grabando hoy es viernes. Viernes Santo. Viernes Santo. Y el programa saldrá el domingo de Resurrección. Para los que nos escuchen el domingo, feliz Pascua, Florida. Y si hay alguna noticia que no está en el medio es porque pasó el sábado o porque pasó el domingo, pero en la semana tenemos bastantes cosas de qué hablar. Y un tema que se empezó la semana pasada, Noel, pero creo que amerita seguir tocándolo, y es la guerra en Apure entre las FARC y Venezuela. Guerra entre las FARC y Venezuela. Ay, perdón. Disculpa. Son sinónimos. Son sinónimos. Sí, son sinónimos, hermanos revolucionarios, hermanos en el negocio del narcotráfico. Todo esto viene consagrado. Te lo replanteo de nuevo. La guerra de la FARC y Venezuela contra Apure. Contra los venezolanos. Porque esto lamentablemente se va a extender. Entonces, vamos a abrirlo hacia todo eso y hacia todo el marco de lo que es el proceso socialista de destrucción, el enfoque propio del Foro de Sao Paulo, en la unión de los partidos comunistas y el narcoterrorismo representado por la FARC y el ELN, y toda la estructura que nace a partir de cada una de esas divisiones que forman todo al final lo mismo, socialismo. Es muy importante que se entienda el socialismo armado, el socialismo con votos, el socialismo sonriente, el socialismo buenista, el socialismo criminal, el socialismo genocida, es el mismo socialismo. Entonces, en este caso lo que estamos viendo de este nuevo capítulo dentro del fenómeno de las relaciones del chavismo con la FARC y la entrega de la soberanía de Venezuela, va dentro de ese mismo marco continuado, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien hacia dónde nos quieren llevar en la discusión para poder tener una noción de cómo desarticularla. Una de las cosas que más está impulsando el gobierno a través de generadores de opinión y de generadores de opinión es la discusión increíble entre las disidencias de la FARC, la estructura del ELN, los frentes compuestos de manera distinta, los distintos grupos paramilitares que se dedican al narcotráfico, las Fuerzas Armadas de Venezuela, las FAES por otro lado, la Guardia Nacional por el otro, más allá de los procesos que tienen que ver con todo el asunto del narcotráfico que los engloba a todos. Entonces, hay un punto que es muy importante de por qué se están siendo usados generadores de opinión sanos a través de los generadores de opinión con todo este caudal de información. Es importante que se entienda que desde el inicio lo que buscó el chavismo con la unión con la estructura narcoterrorista es de lo que estamos viviendo hoy. Abrirle sendas rutas para la comercialización del narcotráfico, sendas rutas para poder abrir más espacio a ese negocio tan asqueroso. Esa es la base para entender el por qué hay estos problemas dentro del cartel. Pero no se debe mirar que existe un problema de que este frente desobedeció a la parte disidente, que salió de la parte que estaba en La Habana, de cada uno de estos puntos y estos espacios que simplemente intentan validar de algún tipo de manera la situación que no es otra que la entrega de la soberanía por parte del chavismo, la entrega de la soberanía venezolana a la locura que ha venido quemando la realidad colombiana por bastante más de 70 años. Nosotros tenemos que enfrentar palabras que pueden resultar comunes e históricas para poder entender esto. Cuando escuchamos a
a uno de los jefes del secretariado, Iván Márquez, hablando de la segunda Marquetalia. Tendríamos que irnos a 1950 y tanto para poder entender ese fenómeno y la soberanía que obtuvieron los grupos guerrilleros en esa zona. Ese es el sueño de esta nueva Marquetalia, ejercer soberanía dentro del territorio venezolano fusionado con una gran parte del territorio colombiano. Cada una de estas cosas tienen una realidad que hay que enfocarla de manera muy clara. Todo esto se ha hecho en conjunto. Es como si hablásemos en el país de gobierno y oposición. Hablar del chavismo y la FARC son la misma cosa. Todo es lo mismo. Es muy importante que el país termine de comprender esas realidades para comprender al enemigo que se enfrenta. Si nosotros entendemos el punto ideológico que es común y unión en cada una de estas acciones, podremos comprender mucho. Veremos hasta cómo un fenómeno como Petro, que está a punto de tomar el poder electoralmente en Colombia, era felicitado por un personaje como Leopoldo López. Y cada uno de ellos tiene su encuentro a través de la Internacional Socialista. Y cómo es el socialismo el que hace que funcione el esquema del chavismo en Venezuela. Tomen el denominador común, tomen ese hilo rojo espantoso y van a poder entender cada una de las cosas, cual más crueles y salvajes de lo que ha vivido nuestro país. Situaciones increíbles que las que ha vivido Colombia bajo la guerra civil que ha vivido Colombia durante esos 400 años, y ese avanzar constante del proceso ideológico criminal, bien sea por las armas, en el caso de la FARC y el ELN y todos esos grupos durante todos esos años, bien sea como las armas al principio de nuestro proceso democrático. Y ahí vamos a un punto para poner todo esto de nuevo en una nueva perspectiva. Durante buena parte del gobierno de Uribe, la FARC recibió una cantidad de golpes mortales. Junto con la FARC los iba recibiendo el ELN. Fueron constantes y se logró la minimización militar de esa estructura guerrillera. Esa estructura guerrillera, que contaba con miles y miles de millones de dólares a través del narcotráfico, se puso a temblar con la fuerza del ejercicio de la ley y el orden para poderla reprimir, minimizar y acabar. ¿Qué sucedió? Sucedieron varias cosas a la vez. Sucedió Santos, de la mano de Chávez, junto con Cuba y los noruegos. Se le vistió de democracia a esa senda criminal, se le dio estatus político y beligerancia política, tal como Chávez lo había pedido en el Congreso venezolano, a esa estructura narcoterrorista criminal. Y tal como Venezuela lo sufrió, después de haber tenido minimizada militarmente a la guerrilla comunista, Santos pacificó y llevó a estatus político a la guerrilla narcoterrorista que tenía sometida a Colombia. Resultado, un tiempo de reacomodo, de posiciones nuevas, de intentar seguir en el juego dentro de la vestimenta política. Denuncias, señales, el negocio continuó, las armas nunca fueron dejadas en manos de la ONU. Cada una de esas cosas, por supuesto, iban a estallar y es la realidad que estamos viviendo hoy. Esa realidad solo es posible por la interconexión demostrada desde el inicio del chavismo entre Chávez y la guerrilla. Basta recordar de nuevo el caso que hemos citado varias veces antes, del problema que hubo entre el comandante Urdaneta Hernández y Chávez, cuando, siendo Urdaneta Hernández director de la DICIC, le informa a Chávez sobre lo que está sucediendo, sobre una solicitud formal que hacía la FARC de aquel entonces con respecto a unos millones de dólares y unos fusiles, y Chávez le dijo a su compadre, pero entrégaselo pues. Y ahí se acabó esa relación. Lo cierto es que, perdona Jenny, lo cierto de lo que estamos viviendo, y es lo que el país tiene que entender, es que cada una de estas cosas, estas rencillas, que se utilice al ejército venezolano como sicario para acabar con una parte del cartel que desobedeció el negocio, que se utilice después a las FAES como fueron utilizadas en el año 2015 para salir de parte de la estructura guerrillera, de la estructura paramilitar, y entregarle después esa estructura paramilitar a la ELN, como bien lo señala un artículo del Espectador en esta semana. Todo lo que estamos viendo es la continuidad de un proceso planteado para la disolución de naciones, gracias al socialismo, y que ha contado con el respaldo y la vestimenta democrática en mi país, gracias a una oposición que ha usado a la gente como le ha dado la gana y le ha hecho que voto a voto entregue democráticamente la República de Venezuela. Noel, para entender bien, o sea, las FARC, una parte pasa a ser políticamente correcta, gracias a Santos. Entonces, ellos serían una parte disidente de las FARC porque aparentemente son buenos, ¿no? Hasta ahí voy bien.
Bueno, de acuerdo al planteamiento político y elegante, los disidentes son los que se quedaron en armas. Es importante, esto es muy importante para la gente que se quiera hacer toda la fantasía. Vamos a ponerlo en los nombres principales del secretariado. Vamos a poner a Timochenko, vamos a poner a Iván Márquez, a Santrich, y el principal personaje que se empezó a sentar en La Habana, que es alias Gentil Duarte. Esos son disidentes. Que es el de este fuente. Este es el de este frente que es disidente de los disidentes. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Toditos se sentaron en La Habana. Toditos, y fueron soltando cada una de las partes para irse encargando de cada una de las áreas que no querían soltar. Entonces el primero que se para de la mesa de La Habana fue el que fue más proclive hacia la pacificación y los acuerdos, alias Gentil Duarte. Entonces el primero que se queda con el primer grupo de disidentes a dirigir por órdenes del secretariado la estructura que quedaba en armas. Después son llevados hasta el Senado personajes como Santrich, Iván Márquez y Timochenko. Santrich, por supuesto, se le vieron las patas metidas en el negocio de narcotráfico, toneladas y toneladas, seguía traficando después de que él dijo que nunca lo había hecho ni lo volvería a hacer. En ese momento, por supuesto, Iván Márquez y Santrich se refugian con Maduro y la FARC vuelve a lo suyo, pero desde el territorio venezolano. El problema se les complica porque ya Chávez había hecho otros negocios con el ELN y ya el ELN tenía mucha más presencia. Y entonces así se van repartiendo Venezuela, no solo la Apure. Lo que sucede en el estado Bolívar es una cosa impresionante, la realidad que vive el Táchira es una cosa espantosa. Lo que sucede en toda la sierra, en toda la Guajira, es algo inconcebible. Lo que se vive en Barinas, lo que nosotros vivimos en Venezuela, es la pérdida de la soberanía en todo sentido. Este estado fallido, este estado forajido, esta cosa amorfa a la que ha convertido el chavismo de Venezuela, hace posible todo este tipo de realidades. Y vuelvo a repetirlo, se logró de manera democrática y electoral gracias a una gran partida de irresponsables que se niegan a despertar. Noel, entonces, las FARC tienen una disidencia que a su vez tiene disidentes. Eso es como perdona Jenny, pero es que me vuelve a eso es como las distinciones del chavismo, ¿no? El chavismo originario, el chavismo madurista, el narcochavismo, el castrismo chavista, la MUT, todo es lo mismo. Entonces, ¿dónde entra el cártel de los soles? ¿Tiene algo que ver acá? Mira, hace años, cada vez que caía, yo lo puse en un tuit, hace años yo explicaba que cada vez que caía un capo del narcotráfico era una nueva ruta para el cartel de los soles. Okay. El cartel se hace fuerte, gracias a una estructura ya montada que tenía caminos dentro de Venezuela, caminos facilitados desde el principio por el gobierno de Chávez. Pero entonces, precisamente al facilitar los caminos, entendías cómo funcionaba, entendías cómo era el negocio, quién surtía, cómo despachabas, qué rutas usar, cómo era la negociación, cuáles eran las necesidades después para el retorno y lavar. Después fuiste saliendo, aquí hubo cualquier cantidad de grandes capturas de capo y era simplemente una nueva ruta para el cartel. El cartel se queda con esta parte del tráfico, pero no con la producción. La producción sigue siendo en Colombia controlada por la FARC y el ELN y toda esa estructura, pues. Entonces, hoy más controlada por los carteles mexicanos que otra cosa. Pero, y por cierto, carteles mexicanos, tenemos que volver a Sao Paulo, bueno, en cada uno de estos puntos siempre tienen el mismo denominador común y estamos viviendo esta desgracia que es simplemente lo mismo, y es lo mismo que se planteó Fidel y Lula da Silva en 1989 con el nacimiento del Foro de Sao Paulo, la unión de los partidos de izquierda con la estructura narcoterrorista de la guerrilla colombiana. ¿Y el ELN qué tiene que ver? ¿Puede entrar en conflicto también con toda esta gente? Sí, ya lo han estado. Más bien el ELN se retiró un momentico de la zona mientras negociaba con el gobierno si aceptaba ser usado por el gobierno para que fuese en contra de este sector de la FARC, mientras la FARC, el otro sector de la FARC esperaba que el gobierno accionara de manera institucional. Y así todo esto es una sola cochinada. Al final es importante que se entienda. Es un problema interno dentro del cartel. No tiene nada que ver con la dirección política que busca. La dirección política siempre es la misma.
destruir. Te pregunté del Cartel de los Soles, porque Duque dice que el conflicto es entre el Cartel de los Soles y las disidencias de las FARC. Por eso me extrañó que solo lo circunscriba a eso. Ya terminará Duque pronto de hacer el ridículo. Sí, pero la que se viene va a ser peor. Mucho, mucho peor. Colombia tiene que entender que tiene una trampajaula montada realmente grande. En Perú también la candidata presidencial peruana Verónica Mendoza afirmó este viernes que un eventual gobierno suyo reconocerá a Nicolás Maduro como interlocutor para solucionar la crisis política en Venezuela, porque el Grupo de Lima no ha sido eficaz. Eso tiene dos vías, ¿no? La primera, lo que por supuesto que es la validación de la estructura de Maduro como representante de Venezuela por parte de esta candidata, y la segunda es la candidata diciéndole a Maduro: envíame cheques para la campaña, vale, yo estoy contigo. Ah, sí, se me había olvidado ese punto tan importante. No, eso fue torpeza mía, no me di cuenta. Bueno, creo que hay muchos que están haciendo esa campañita de esperar el cheque, y no solo en Perú, sino en varios países. En muchos países, y sin contar con las elecciones controladas como las de Nicaragua. Entonces lo que estamos viendo es simplemente cómo el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, vuelve a articular una serie de ejercicios que simplemente acaban naciones, pues vuelven a colocar fichas en procesos en el ejercicio frontal, en el ejercicio de vitrina del poder, porque es importante entender, cuando un proceso revolucionario fue penetrando la estructura de un país, va penetrando de las mil y una de formas, y una de las partes que más busca tomar es la estructura judicial, la estructura jurídica. En esa estructura jurídica, más allá de la estructura de los medios de comunicación y el control de la opinión pública, más allá del increíble daño que hacen desde la estructura académica y el proceso de adoctrinamiento a todas las edades de un país, al tener la estructura jurídica, al tener su ficha dentro de ese aparato, ya se hace imposible cualquier ejecución de absolutamente nada dentro del marco de cualquiera de las constituciones que quieran apelar. Al estar la estructura revolucionaria controlando, haciendo un balance dentro de la estructura jurídica, olvídense del juego democrático. Sí, juego democrático es algo que por ahora no va. Bueno, igual Maduro sigue fortaleciendo la alianza con Irán para evadir sanciones, pero eso no es nuevo. Y más allá de evadir sanciones, y esto es muy importante que la gente lo pueda entender, y por eso hablábamos tanto del problema Biden. Irán presiona internacionalmente a los Estados Unidos y descalifica a la estructura de Biden porque no ha dado los avances fundamentales para reincorporar a Irán al acuerdo nuclear. Por supuesto, esa incorporación vendrá, esto lo que estamos viendo es un teatro, porque está en parte de las promesas electorales de Biden. Promesas electorales que ponen al mundo en un increíble peligro al dejar a Irán poderle dar continuidad a un programa nuclear el cual ya tienen bastante avanzado. Entonces, es posible el equilibrio nuclear en manos con el desarrollo no vamos a hablarte del armamento nuclear, vamos a hablarte estrictamente del desarrollo nuclear energético. Es posible, es bueno para el planeta que el proceso radical islámico musulmán tenga acceso a la energía atómica. Quien diga que sí es un enfermo. Punto. Todos los presidentes de Europa dicen que sí. Preocupante. Es que no sé dónde estamos viviendo realmente, en qué planeta. Porque... Bueno, y perdonen, hay que separar por supuesto Hungría y Polonia. Las únicas dos cosas medianamente serias que quedan por allá. Ahora Padrino arremete contra las redes sociales por el conflicto de Apure. ¿Qué quería? ¿Que no se dijese nada?
Él quería que se vendiese el libreto exacto, el cual fue emanado, por cierto, tarde, ya a destiempo, en el cual dice que ellos están defendiendo la soberanía. Por supuesto, ese libreto no fue comprado por nadie, ni siquiera por sus propios degeneradores de oposición, les daba pena decirlo, entonces lo decían bajito, calladito. Y, por supuesto, la realidad, lo que se expresó desde el principio de un problema dentro del cartel, ya es voz populi, es reconocido por cualquiera que quiera entender un poquito la realidad de lo que se está viviendo. Facebook lo bloqueó, ¿y qué pasó ahora? ¿Tienen Facebook en Venezuela? Sí, no, Venezuela tiene Facebook. Facebook bloqueó la cuenta de Maduro por asuntos de las vacunas y cosas de Tú sabes que como viene el cuento de la pelea con el COVAX, que es el problema con AstraZeneca, entonces Maduro no atacó directamente a AstraZeneca, sino atacó todo el COVAX, entonces puso en duda la efectividad general de las vacunas, y la santa fuerza de las redes sociales censuran a su camarada porque no está siguiendo el libreto completo, pues entonces le exigen que siga el libreto completo. Lo que pasa es que Maduro cree que el mundo completo ya funciona como él tiene agarrada a Venezuela. Cuando nosotros hablamos de la llegada de esta Asamblea Nacional, la que está en vigencia ahorita, explicábamos que la única utilidad de lo que venía a hacer esta Asamblea Nacional, aparte de darle continuidad al proceso de convertir a Venezuela en un Estado comunal, era acercar a Venezuela a lo avanzado que iba la progresía y las leyes de progresía en el mundo, todas esas leyes que vienen a deformar y a matar la vida en sociedad. Entonces, Venezuela no estaba al día con todas estas leyes, porque estas leyes son hechas para debilitar gobiernos y poder penetrarlos. Venezuela ya estaba penetrada y la estructura revolucionaria estaba en el gobierno. Entonces necesitaba traer esta serie de leyes. En el concepto de Maduro, él no puede entender cómo el mundo todavía hay cosas que no funcionan al ritmo que van en Venezuela. El tema de la vacunación, no sabía por qué yo no se estaba vacunando en Venezuela, y ahora me entero que es por la disputa entre Maduro y Guaidó. Simplemente por eso no se está vacunando en Venezuela. Mira, son chistes con lo que ponen a la gente a pensar en cualquier cantidad de... Radio Francia lo dice, Radio Francia, que el conflicto retrasó la adquisición de las vacunas, aunque el gobierno chavista ha comprado suero a Rusia y a China. Eso está bien. Mira, el gobierno vive vacunando gente con vacunas rusas y vacunas chinas, publicita como les da la gana. La oposición reconocida dice que no se vacuna a nadie porque no ha llegado al acuerdo del COVAX. Cada uno vive en su mentira. Sí, y el país que se muera. Ellos viven en su mentira mientras el país que se muera. Eso no detalles aparte. Eso a quién le importa, discúlpame, eso es un tema secundario, lo que pasa en Venezuela. Pero yo no entiendo a la gente que todavía cree que la oposición los va a salvar. ¿No están viendo cómo vive Venezuela? Ahora, con el conflicto de Apure, más de 5.000 personas se han ido con lo puesto, caminando, como sea. ¿Y qué hace la oposición? Un exhorto al gobierno que gobierne. Al gobierno que ellos desconocieron y pusieron un presidente encargado. Bueno, no, está bien, por lo menos han hecho eso. ¿Y el proyecto de ley de Maduro para regular las leyes sociales, entonces las redes sociales no va a funcionar? Mira, funcionará como ya viene aplicado desde hace mucho tiempo. Cuando algo le molesta, lo bloquean por DNS o enlentecen muchísimo el funcionamiento de la Internet en el país. Nosotros tenemos bloqueado por DNS. DNS es como usted llega a una dirección de Internet. Usted intenta entrar en un servicio de noticias como Infobae de Venezuela y no puede. ¿Por qué? Porque está bloqueado Infobae por su dirección matriz. Bueno, como Infobae, cualquier cantidad de servicios de noticias, Noticias 24 de Colombia, y así tantos otros, ¿no? Entonces,
El bloqueo por DNS ya ha venido aislando a Venezuela sobre cualquier cantidad de fuentes de noticias, y cada vez que el gobierno necesitaba que algo se minimizara, simplemente reducía nuestra minúscula banda ancha, la volvía una milimétrica banda ancha, un milimétrico servicio, una cosa más ridícula todavía, y por supuesto eso hacía y generaba un cansancio en que buscara la información, y pasaba otra cosa por la necesidad constante en la que tiene el venezolano de sobrevivir. Cuando el asunto se le ponía muy delicado, simplemente un apagón. Entonces hacía más efectiva la metodología de cómo poder generar silencios informativos. Ahora lo que va a generar es el silencio a través de un esquema legal de control de las redes sociales. Ciertamente las redes sociales tienen cualquier cantidad de bemoles negativos, los cuales han sido aprovechados por las propias estructuras y compañías de las redes sociales. Lo vimos en el caso del presidente Trump. Y entonces hay países que están tomando sus decisiones acertadas con respecto a imponerles algún tipo de regularización, y hay países que van a aprovechar que eso está sucediendo para poner normas en las cuales ellos puedan aprovecharse y sacar cada vez mayores niveles de control. Estaba viendo la actividad de un gran opositor, el señor Leopoldo López, que está recabando testimonios para la Corte Penal Internacional porque en Galicia hay víctimas de Nicolás Maduro. En Venezuela lo cierto es que en todo el planeta hay víctimas de Nicolás Maduro. Venezuela es el principal eje donde toda la cantidad de víctimas queda, pero en todo el planeta hay víctimas de Nicolás Maduro, y víctimas del chavismo. Yo creo que aparte de lo ridículo de la situación, porque si algo está bien documentado en Venezuela son las violaciones a derechos humanos, tan bien documentadas, y desde el principio en ese esquema, que hay que recordar que es en el año 2004, en la inauguración de la Corte Penal Internacional, en la inauguración del Estatuto de Roma, Chávez fue el primer presidente en ejercicio en el cual fue imputado por crímenes de lesa humanidad, por lo sucedido aquí en abril del año 2002. Eso iba cargado de cualquier cantidad de testimonios impresionantes, y eso no ha cesado, como se ha llegado y se ha continuado remitiendo documentos y testimonios sobre cada uno de los casos de todo tipo de violaciones de los derechos humanos que han ocurrido durante el periodo chavista. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que está haciendo Leopoldo López? Paja, más nada. Sí. Y también el que está trabajando mucho es el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que hizo un llamado a los militares venezolanos para que defiendan la soberanía de la nación y protejan al pueblo. Creo que hacerle un llamado a los militares para que hagan su trabajo me parece algo que no sirve. Más allá del hecho de que no sirva, es lo que hiciste antes. El asunto es que nosotros vivimos esta realidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y para cualquiera con un poquito de cerebro, cuando Chávez empezó a instalar en el mismo año 1999 esquemas como el Plan Bolívar 2000 y el Plan Pro Patria, todos sabíamos que eso era para pervertir a la Fuerza Armada venezolana. Todos sabíamos que eso era para ir minando la estructura sólida, para ir acabando con los tres pilares fundamentales de la institución armada. Cada vez que Chávez insinuaba en principios de esto la reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada, uno sabía que eso venía a deformar la estructura. Cuando le rieron la gracia de la instauración de algo como la milicia, cuando le rieron la gracia la incorporación directa, descarada de cualquier cantidad de comisarios políticos dentro de la Fuerza Armada, y cada vez que llamaron a votar y le dijeron al país que ese problema, donde teníamos un gobierno que había acabado con el Estado de Derecho, que tenía el control del aparato jurídico, que tenía el control del aparato electoral, que tenía cada una de estas realidades, que estaba penetrando de manera descarada a la Fuerza Armada, que habíamos ya vivido los hechos del 11 de abril, cuando se conocía lo que sucedía dentro de la Fuerza Armada, cuando cada una de esas realidades estaba más que expuesta, hicieron que la gente votara. Llamaron a la gente a participar en elecciones. Lo que hicieron fue decirle al policía de la nación, échate para atrás. Cuando pusieron hasta los presidentes, hay que recordar las frases de Ramos Alup, entre tantos otros, donde decía él mismo, yo llamaba a Chávez para decirle cuando me llegaban aquí notificaciones de algún tipo de insurrección militar.
Ellos entregaron a todos los militares, ellos entregaron todas las oportunidades del necesario golpe de Estado que pusiese fin a la revolución. ¿Por qué? Porque cuando un proceso revolucionario se levanta, la única manera de hacer que el mismo se da es que cuando la Fuerza Armada, el policía del país, se levanta y decide aplastarlo. Es lo único que detiene un proceso revolucionario. El resto, lo que detiene al proceso revolucionario es cuando el país se acaba, cuando el país queda deshecho. Entonces, cuando tú vestiste de democracia constantemente el proceso de destrucción del país, pedirle a lo que quede de la policía de la nación que haga su trabajo y que cumpla su deber, es un mensaje que por lo menos a ti no te lo van a creer, pues. Y si hubiese alguien que pudiese responder a ese mensaje, es eso. A nadie de los que llamaron continuamente a hacer, a vestir de democracia esta desgracia voto a voto, le van a creer dicho llamado. Más bien lo van a rechazar. Más bien van a esperar que de algún lado, por otro lado, en algún momento, surja, por reconocimiento del país, algún tipo de vocería que dé espacio para entender que ese tipo de acción son necesarias. Mientras tanto, no. Mientras tanto, lo único que hicieron fue vestir de democracia esta desgracia y usaron a la gente una y otra vez. Y la van a seguir usando. Bien, hay un encuentro organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales FORM. El historiador Tomás Straka, los politólogos Paolo Bautista de Alemán, Guillermo Aveledo Coll y Héctor Briceño hicieron un foro para llegar a la conclusión de que pese al avance del autoritarismo, los venezolanos tienen un ADN democrático. Hicieron un foro para eso. No solo para eso, es un foro para convencer a la gente de que usted es demócrata. Claro, porque al decir los partidos deben representar la demanda de democracia y atención de la emergencia humanitaria, cuando llamen a votar, hay que ir. Claro, más nada. Esa es toda la gracia, la legitimación constante de lo que viene esclavizando a la sociedad para poder manejar el proceso tiránico de Venezuela dentro del ambiente de la democracia electoral. Es muy importante este punto de democracia electoral. Esta semana en el boletín del PSV, ellos hablan con todo el descaro de este fusil legítimo que es el voto. Y hacen referencia clara a las 26 elecciones en 21 años de revolución. Más claro, eso, voto a voto. Seguro. No puede ser ese fusil legítimo. Fusilaron a la nación. Es que claro, los mataron a todos. Nunca mejor la frase de fusil. ¿Sí? Y es utilizada directamente por ellos allí, porque es una burla, es impresionante, todo el texto es una burla. Pues ellos hablan de frente al reconocimiento internacional de este cambio de armas, manteniendo las otras. Bien. Te juro que a veces uno se queda sin aire, porque son tantas cosas que, escuchándote, se ven tan claras que uno se pregunta, ¿y los demás no se dan cuenta? Siguen pensando que si hay elecciones libres, transparentes y democráticas, Maduro se va a ir a su casa. Y para eso están este tipo de discusiones vacías y estériles. Convencerte a ti de que esto es una dictadura, no es que es una tiranía, es una dictadura, que tu voluntad democrática y el hecho de que voto a voto conseguirás el ponerle fin a esto, ¿no? Y entonces existen las nuevas alternativas legislativas, electorales, para una nueva... y así van llevando lo que va quedando del país a un activismo ciego que está buscando cómo convencerse de que la realidad no es tan delicada y que van a poder ceder frente a esta estructura. Por eso es que siempre es importante decirle a la gente las verdades para que puedan comprenderlas. Y una verdad evidente que resalta, que simplemente hace que cualquiera con un poquito de noción, de preocupación real, se pregunte: ¿por qué si todos los días, durante todos estos años, le han dicho a Chávez y a Maduro que son unos burros, unos ignorantes, que son unas bestias, unos incapaces? ¿Cómo es posible que lleven 20 años en esto? ¿Cómo es posible que el país esté totalmente destruido en estos 20 años? Y si toda la gente
que viene y acusa a la estructura de oposición como incapaz. ¿Cómo es posible que sigan siendo esas mismas estructuras de oposición las que durante 20 años la gente fue a votar? ¿Cómo fue que lo vistieron la democracia? ¿Por qué no se hace a la gente esa pregunta tan sencilla? ¿Cómo fue que durante 20 años de control, 20 y tantos años de control social de la estructura de revolución, ¿de verdad alguien cree que eso se hizo sin la ayuda de eso que llaman oposición? Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo el mundo para poder terminar de entender que ha sido tonto útil esta realidad. Por eso te digo que escuchándote es muy fácil darse cuenta. Y por eso cuando hablamos semana tras semana de que todavía hay gente que cree, y yo veo en la gente que está en Twitter que por ahí te pone, pero no es, esto no es ideológico, esto es un problema de ladrones, y sentís que te están pegando una trompada en la mitad del estómago, te deja sin aire leerlo. Mira, antes me preocupaba, te juro que antes me preocupaba, ahora no. Yo hace muchísimo tiempo entendí que todos los países, y Venezuela quizá tiene un plus en ese sentido, tiene una gran masa de gente pendeja, profundamente pendeja. Y hay que cargar con eso, pues. Sí. Sí, yo a veces veo que hay gente que escribe un texto totalmente descolocado a lo que hacemos junto a Isa cuando el programa está saliendo al aire, que vamos escribiendo lo que vas diciendo. Y me di cuenta que cuando el texto es muy idiota, nadie contesta. No, hay gente que sí está entendiendo. Claro, pero se ignora. Entonces, yo a veces sí contesto porque hay veces que tengo ganas de sacarlo de base al otro. Y viste, cuando uno tiene un poquito de tiempo que dice, bueno, le contesto. Y llega un momento en que no podés competir porque por idiota te gana. Yo siempre insisto, y ese es el mejor consejo que puede recibir cualquiera: con pendejo no se discute. No, porque ya tienen una práctica mucho mayor que la tuya y te van a ganar siempre por idiota. Te van a llevar a su nivel, y allí la experiencia de ellos es superior. Sí, totalmente. El 30 de marzo, Estados Unidos publicó un nuevo informe sobre los derechos humanos en Venezuela, acerca de las detenciones, desapariciones, torturas. ¿Tiene algún peso? A modo del expediente de Venezuela. Venezuela tiene un expediente gigantesco, enorme, y cada uno de esos aportes son importantes, ¿no? Venezuela tiene un expediente internacional gigantesco que debería de ser mañana explicado muy bien a cada uno de los venezolanos para que pudiesen comprender un poco de la realidad de lo que estamos viviendo. Ya la gente, por eso no solo explicárselo a los venezolanos, sino grabárselo con fuego, para que la gente pueda entender esta realidad. Pues ya la gente se olvidó del informe de la ONU de hace un año y pico, donde declaró que este gobierno cometía crímenes de lesa humanidad. Igual que hay que recordar que la ONU olvida el asunto del Maizanta, ¿no? Que es apartheid, que es un crimen de lesa humanidad. No, igual que olvidan eso de que estábamos hablando al principio, de que Chávez fue el primer presidente en ejercicio denunciado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Entonces, lo cierto de cada uno de estos procesos donde se levantan documentos, informes sobre esa parte de la realidad venezolana, va entrando en ese gran expediente de lo que ha sido el chavismo en contra de Venezuela y en contra del venezolano. Acabar con el venezolano en todo sentido para que no pueda responder de manera alguna en esta terrible realidad revolucionaria. Es importante entender un punto para que la gente pueda pasar a comprender toda esta realidad. Yo siempre insisto en que nosotros vivimos bajo un régimen socialista: izquierda carnívora ejerciendo el gobierno, izquierda vegetariana ejerciendo de oposición. Un régimen socialista. Si no entendemos, identificamos todo bajo esa raíz y la dejamos atrás, no vamos a poder no solo reencontrarnos como nación, sino tampoco vamos a contar con las herramientas para poderle explicar al país, en base a ese expediente, el daño impresionante que ocasionó el socialismo en Venezuela. Sí. Hay algo que quiero consultarte,
acerca de un proyecto de ley de las ciudades comunales que está llevando adelante Maduro, con encuestas incluidas, que podés contestar en forma anónima de qué te parece y qué no. Y también leí unos comentarios sobre, espera que tome aire porque es largo, el inconstitucional proyecto de la ley de las ciudades comunales, o un paso más en la desconstitucionalización del Estado mediante su desmunicipalización. Ya. Escrito por Alan Brewer Carias, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela. Uy, largo. Ok. El Estado comunal. Hacia el Estado comunal nos dirige el chavismo desde el mismo nacimiento de la llegada, pues desde el mismo nacimiento del chavismo. Discutirlo en base a este absurdo ridículo de la Constitución solamente nos engloba en ese trapiche estúpido, ridículo, monótono, legoleyerista y vacío que es discutir la Constitución de Chávez, pues. En este caso, el doctor Alan Brewer Carias fue uno de los 4 constituyentes como representante de oposición entre el mar de constituyentes del chavismo que plenaron el proceso de 1999. Era él, era Claudio Fermín, Alberto Franceschi y Jorge Olavarría. Ellos 4 se negaron junto con otro par, 2 o 3 más, a firmar la constitución que se elaboró durante el proceso constituyente, lo cual es simplemente un asunto absolutamente simbólico y sin ningún tipo de valor, porque en el proceso ellos legitimaron el proceso ilegal del proceso constituyente. Porque es importante recordar que en la Constitución del 61 no había ningún tipo de mecanismo para generar un proceso constituyente originario como el que tuvo Venezuela. Punto fundamental para poder dejar claro que toda discusión con respecto a esta ridícula Constitución lo único que hace es legitimar la desgracia venezolana de algún tipo de forma. Por supuesto que el hecho de que 20 y pico de años siendo manejado a través de ese librito ridículo hace su propia legitimación, en lo particular yo me niego a darle ningún tipo de aviso de legalidad a cualquier tipo de discusión al proceso de imposición de la destrucción de Venezuela de manera constitucional. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es un planteamiento natural en un proceso comunista. Desmontar la estructura formal de un Estado, el hecho como nosotros nos conocíamos como el Poder Ejecutivo, representado por la Presidencia, en las regiones el Poder Ejecutivo, representado por la Gobernación y las alcaldías. El proceso comunal viene a destrozar cada una de estas cosas, algo que tampoco es nuevo. Aristóbulo Istúriz, quien ha ocupado cualquier cantidad de cargos en el país, desde vicepresidente a gobernador del estado de Anzoátegui y varias veces ministro del Ministerio de Adoctrinamiento o Ministerio de Educación, como se le quiera decir, en el país. Al mismo tiempo, cuando fue hacia la gobernación del estado de Anzoátegui, él especificó que él fue a desbaratar la gobernación, a desmontarla. Él se le adelantó el reloj en mucho tiempo porque ese es parte de la estructura. Para poder introducir al Estado comunal, el Estado comunal lo que viene es acabar con la forma lógica de cómo nos entendemos en lo que debió haber sido un país federal, con sus regiones específicas, su estructura de Estado, con sus estructuras de municipios, como estaban diseñadas, y dentro del orden como debe ser un Estado formal moderno. La gracia en el caso de Venezuela, que Venezuela tiene que ir realmente hacia un proceso de municipalización y darle forma a esta estructura. Nosotros nada más contamos con 330 y tantos municipios. Eso es un asunto que tiene que multiplicarse y hacer municipios ad hoc para cada una de las zonas, entendiendo sus realidades, entendiendo como si fuese la vocación de su tierra, la oportunidad que representa cada uno de esos tipos de municipios. No es posible que Caracas, este desastre inmenso que es Caracas, nada más se encuentre con el hecho del municipio Libertador, un municipio tan gigantesco como el municipio Sucre, que cuenta con el barrio más grande de Latinoamérica. Nosotros tenemos que entender que la municipalización, replantearse el proceso de municipalización de Caracas es necesario, pero darle cualquier tipo de aval, aunque sea negándolo dentro de la vía de la discusión constitucional, las bases del proceso comunal, es simplemente un absurdo. Todo lo que hace la estructura del gobierno no es que sea anticonstitucional o no, simplemente es en contra de Venezuela.
Así nomás. Hay una encuesta en un diario venezolano: si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a quién elegirías como presidente? Esta es una forma de hacerte pensar que hay que votar porque está todo bien. Y te ponen a los... Sí, los candidatos. A los candidatos opositores. Exacto. Esa es la idea. La idea es que usted vive en absoluta normalidad democrática y contamos con su voto. No. Y el dólar paralelo está en 2.230.823 bolívares. Sí, pasamos unas 2-3 semanas de el dólar más o menos estancado en el 1.800.000 bolívares, 1.900.000, y ahí se estuvo un rato. Pero un poco antes del inicio de la Semana Santa tuvimos esta subida, quizás lógica precisamente por la llegada de la Semana Santa, por un proceso que se sabía que íbamos a tener mucho menos liquidez de moneda en el mercado, y entonces por supuesto el mercado tienda a eso. El asunto es que cada vez que hay una de esas escaladas es muy difícil que vuelva a bajar. Sí, no, una vez que llegó ya. Pero estaba viendo que Rodolfo Sanz, diputado del PSV, dijo que el bolívar sea indexado al petro para revalorizarlo y que un bolívar sea equivalente a $60. Pero eso ni en el país de nunca jamás puede pasar. Mira, bienvenida. Mira, ese tipo de planteamientos locos, insensatos, no tienen nada de distinto al hecho de que aquí le volaste ya 8 ceros al bolívar. Simplemente apuntar un poquito más alto. Déjame tirar este misil un poquito más alto. Nada más. Y el viceministro William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueos, dijo: desde Colombia buscan generar un conflicto artificial contra Venezuela, y escucha esto que es muy importante, para introducir elementos paramilitares y guerrilla en el país. Bueno, 2 puntos allí. Hay 2 puntos allí. Conflicto artificial. Vamos a recordar a Chávez con: general, muévame 20 batallones a la frontera. Nosotros teníamos las fuerzas armadas tan bien preparadas en ese momento que hubo que comprar unos radios que utilizan aquí las compañías de taxi para poder comunicar los grupos de tanquistas de movimiento de infantería. Sí, en ese momento, por supuesto, alguien se acordó de eso y hicieron un gran negocio para remodernizar esto, ¿no? Entonces habrán traído unos nuevos esquemas de comunicaciones que ahora sí existen, son muy efectivos, quizá a un 20 veces el precio de lo que debería de ser, ¿no? Pero bueno, y hay que recordar este asunto de penetrar la guerrilla. Volvemos al inicio, son la misma cosa. Sí, pero que lo diga un viceministro y que dé una charla y explique todo eso, es una agresión a la persona que tiene cerebro. Dijo que eliminaron 230 aeronaves vinculadas con el narcotráfico. ¡Wow! ¡Qué manera! Mira, este es el gobierno que más ellos se llenan la boca diciendo eso, ¿no? Que más ha detenido grandes narcotraficantes en rutas, que más ha confiscado grandes cargamentos, reventas, que más ha destruido la nación. Ese es el gran mérito que tiene el chavismo. Sí, estaba viendo en, BTV, Venezuela mantiene órdenes del comandante Chávez, quien en 2007 mandó neutralizar a grupos colombianos en suelo patrio. Si su lucha es en Colombia, váyanse pa' Colombia. Pero sean bienvenidos a Miraflores, ¿no? Porque hay cualquier cantidad de fotos de Reyes antes de que lo volaran en Ecuador, de Márquez acompañado de la Piedad de Córdoba y Maduro en las escalerillas de entrada a Miraflores. Hay cualquier cantidad de reportes de las estructuras policiales del país que hacían tropezado con la caravana de Iván Márquez en el medio de las Mercedes en Caracas. Entonces, caravana de Iván Márquez, caravana. ¿Okay? Entonces,
por eso es que es muy importante recordarlo. Cuando el comunista pidió para sus camaradas comunistas el estatus de beligerancia, lo estamos viviendo hoy, aquellos que no pusieron el grito en el cielo en aquel momento, por profunda ignorancia o por complicidad directa, son responsables de esta tragedia. Claro, pero es que las FARC beligerantes, por favor. Exacto, no, totalmente legítimo. Eso es lo que siempre buscó la estructura de revolución y la tienen, pues. Para eso intervino Cuba y intervinieron los noruegos y le dieron todo este proceso de Nobel de la Paz a Santos. Ahora, incapaz usaba muy bien las palabras, porque decirles beligerante y que la gente entonces Es que ahí está el detalle, Jenny. Fíjate, lo calificaste de incapaz. No, pero por eso te digo, el incapaz manejaba también las palabras. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Por eso direccionar muy bien hacia los objetivos que fue cumpliendo tanto Chávez como va cumpliendo Maduro. Es que a ellos les convenía ese papel, el papel de incapaces, para que creyeran que lo eran. Exactamente, y con eso se permitió muchísimo esta desgracia. Pues. Mira, la revolución sabe tomar sus disfraces y este proceso que estamos viendo a nivel global es revolución. Y eso es algo que la gente no quiere terminar de comprenderlo. La gente es incapaz de unir cada uno de estos aspectos y entender que tiene un solo sentido. Este proceso donde se va desde el hecho de ir contra el individuo cercenándole libertades económicas, al proceso de ir contra la familia promoviendo leyes de la progresía que deforman cualquier formato lógico, natural de los espacios. La gente no tiene memoria y conciencia de cada una de estas cosas. Esto es un punto que quiero traer de nuevo para que vea hasta qué punto iba avanzada Venezuela en ese espacio. Venezuela, hace casi 10 años, en una de las reformas de elección de magistrados al TSJ, fue llevada hacia uno de esos cargos, propulsada por uno de los partidos de oposición, un transgénero. Todavía no hay país que tenga de eso. Venezuela lo propuso hace más de 10 años, ¿ok? Entonces tengan conciencia de que lo que vive Venezuela aquí, lo que Venezuela ha protagonizado, está en el marco de todo y cada uno de esos referentes internacionales donde usted se pone las manos en la cabeza y dice, ¿pero qué es esto? Todo tenía un espacio para la ejecución en nuestro país, de la mano del régimen socialista que vivimos, de gobierno y oposición. Leí algo que me pareció duro pero real. Con o sin Semana Santa, los venezolanos viven a diario su propio Vía Crucis. No hay agua, no hay electricidad, hiperinflación, pandemia. Dice, el Camino de la Cruz tiene múltiples rostros en Venezuela y cada quien le puede agregar una estación. Y le puede agregar una estación, y hay una estación adicional que dentro del dolor, y cada una, que hay una estación que no sé qué nombre ponerle, Jenny, porque tiene que ver con la falta de entendimiento de la realidad en el absurdo y la fantasía económica que vive un sector de Venezuela. Y es el proceso de la desigualdad propia del socialismo. El socialismo, al pretender igualar a todo el mundo bajo la tabla rasa revolucionaria, convierte a una sociedad en su gran mayoría en pobre, ¿no? Destruye la sociedad, y aquella oportunidad de esa movilidad social que por la cual se destacó Venezuela, aquella oportunidad de generar una clase media fuerte, profesional, con capacidad, con entendimiento, con voluntad, cada una de esas cosas simplemente desaparecen bajo la estructura socialista, pero al mismo tiempo refuerzan una nomenclatura realmente vergonzosa, y como en los tiempos modernos, que sea degradante, que sea humillante, que de verdad disfrute el sentir cómo está totalmente envilecida y embrutecida, y que esa sea su bandera de promoción. Entonces hay una estación muy dura dentro de ese Vía Crucis que está enmarcada dentro de esa fotografía cada vez que uno tiene que salir a la calle o simplemente la contempla en las redes sociales. Esa parte de esa Venezuela envilecida, prostituida, que ha disfrutado ver cómo se destruye al resto del país, y lo sigue haciendo. Noel, solo nos queda esperar que más gente despierte, que más gente escuche tu mensaje y lo difunda, porque no hay otra solución, no hay una salida democrática con elecciones libres y transparentes. Venezuela tiene todo
para salir adelante. Solo falta que despierten. Todo. Solo falta que despierten, solo falta que el venezolano termine de entender cuánto vale Venezuela, que la suma, que se empine en la tribuna pétrea de su derecho natural a la rebelión y se abrigue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendiendo dos principios básicos. El derecho natural no es legislable. Y lo segundo, que Venezuela lo vale. Que viva Venezuela. Viva Venezuela. Hasta la próxima semana. Buenas noches.